La mañana del 11 de noviembre de 1918, los cañones callaron siniestramente. La gran guerra que había consumido al mundo por más de 4 años terminaba al fin. Los imperios antes poderosos de Alemania, Austro-Hungría y Turquía habían sido destruidos. La Revolución Rusa transformó a una nación del imperialismo al comunismo, y en todo el mundo millones y millones de vidas se perdieron en la que fue llamada la guerra que terminaría con todas las guerras. Pero en el transcurso de los siguientes 20 años, una paz incómoda alimentaría rencores antiguos, conduciría al surgimiento de dictaduras y pondría en movimiento lo que muchas naciones consideraban inimaginable: la Segunda Guerra Mundial. Descubriendo la historia. Segunda Guerra Mundial. La paz incómoda. 1919-1939. En enero de 1919, los delegados de las naciones beligerantes se habían dado cita en París para una conferencia por la paz. El año anterior, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, había presentado ante el Congreso su plan para una paz duradera. Conocido como los 14 puntos, este incluía la libertad de los mares, la autodeterminación de varias naciones involucradas en la guerra y el establecimiento de una Liga de las Naciones que mantuviera la paz. En París, a Wilson se le sumaron los dirigentes más notables de las potencias aliadas. En la conferencia, se creó una nueva Europa de la posguerra mediante el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue especialmente duro con Alemania, considerada la principal responsable de la guerra. Los aliados se repartirían todas las colonias alemanas. La Renania alemana se convertiría en una zona desmilitarizada, ocupada por fuerzas aliadas. Su ejército debía reducirse a 100.000 hombres. Alemania tenía prohibido poseer submarinos y fuerza aérea. Finalmente, el tratado exigía que Alemania pagara las reparaciones de todos los daños causados por la guerra. Los términos de la paz no eran negociables. Alemania no tuvo más opción que aceptar este humillante castigo, y así, el 28 de junio de 1919, Alemania y los delegados de los aliados firmaron el Tratado de Versalles, marcando la conclusión oficial de la Primera Guerra Mundial. Del Tratado de Versalles se desprendió la formación de la Liga de las Naciones, con sede en Ginebra, Suiza. Si bien proporcionaba un foro para resolver disputas internacionales, sus fallas eran evidentes. El Senado de los Estados Unidos, deseando volver a la era del aislacionismo, rechazó el Tratado de Versalles. Los Estados Unidos jamás se unieron a la Liga. A Alemania no se le permitió unirse sino hasta 1926, y para 1933 la había abandonado por decisión propia. A la Rusia comunista se le permitió unírsele hasta 1934. En vista de que 3 de los países más poderosos no formaban parte de la Liga, el cuerpo de integrantes internacionales carecían de autoridad real para apoyar sus políticas. El gobierno alemán de la posguerra, conocido como la República de Weimar, enfrentaba el creciente descontento de su pueblo ante las condiciones impuestas en el Tratado de Versalles. Surgieron levantamientos comunistas, una inestabilidad económica creciente y nuevos partidos políticos que amenazaban su autoridad. Uno de estos fue el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, o nazis, dirigidos por su cabecilla de extrema derecha, Adolfo Hitler. En 1923, intentó dar un golpe de Estado conocido como el golpe de la cervecería. Este fracasó y Hitler fue arrestado. Mientras purgaba únicamente 9 meses de una condena de 5 años, Hitler escribió su autobiografía titulada Mein Kampf, o Mi lucha, en la que esbozaba futuros planes para él mismo y para Alemania. A mediados de la década de 1920, las condiciones económicas en Europa y los Estados Unidos mejoraron dramáticamente. Se redujeron las compensaciones anuales de Alemania por la guerra y se logró estabilidad política al interior de la República de Weimar. Pero todo eso cambiaría en octubre de 1929, con la caída del mercado de valores en los Estados Unidos. La Gran Depresión que le siguió repercutió en el mundo entero, especialmente en Alemania, donde el desempleo se elevó a tasas sin precedente. Adolfo Hitler, advirtiendo una gran oportunidad, utilizó el descontento popular hacia el gobierno alemán para provecho de su partido.
Mediante el uso de propaganda, el partido nazi se apropió de varias curules en el Parlamento alemán, conocido como Reichstag. En las elecciones nacionales de 1932, los nazis obtuvieron el 40% del voto popular. Hitler no logró ganar la presidencia, pero en vista de que los nazis eran el único partido mayoritario en el Reichstag, el presidente Paul von Hindenburg nombró a Hitler canciller de Alemania el 30 de enero de 1933. Procurando alcanzar la mayoría absoluta en el Reichstag, Hitler convocó a nuevas elecciones. La noche del 27 de febrero, el edificio del Reichstag fue destruido en un incendio. Hitler y los nazis culparon a los comunistas alemanes que aspiraban al poder. El gobierno de Hitler asumió poderes de emergencia y vetó al Partido Comunista en el Reichstag. En las nuevas elecciones, los nazis no lograron la mayoría absoluta, de modo que en un esfuerzo por detentar el control total, Hitler pidió al Reichstag que aprobara el acta de autorización que le permitiría gobernar sin la autoridad del Reichstag o el presidente. Gracias a las tácticas de mano dura de los nazis, el acta se convirtió en ley y Hitler usó su recién adquirido poder para prohibir la existencia de todos los partidos políticos excepto el suyo. Quienes se opusieron a Hitler fueron asesinados, encarcelados, exiliados o enviados a campos de concentración. A la muerte del presidente Hindenburg, de 84 años de edad, en agosto de 1934, Hitler asumiría tanto la presidencia como la cancillería bajo el nuevo título de Führer. La era conocida como Tercer Reich y la dictadura de Adolfo Hitler habían comenzado. Entre 1934 y 1939, Alemania se transformó en un estado policíaco totalitario, en el que los nazis controlaban todos los aspectos de la vida cotidiana. Persiguieron a aquellos a quienes consideraban indeseables, tales como comunistas, gitanos, homosexuales y especialmente a los judíos, a quienes convirtieron en chivos expiatorios de todas las carencias alemanas. Los judíos fueron expulsados de las universidades y del servicio público. Las leyes de Nuremberg, emitidas en 1935, prohibían los matrimonios entre judíos y no judíos, y los primeros fueron despojados de todos sus derechos civiles. El 9 de noviembre de 1938, miles de negocios judíos fueron destruidos, las sinagogas quemadas y sus propiedades confiscadas en la que se conocería como la Crystal Night, o Noche de los Cristales Rotos. Quienes sobrevivieron fueron arrestados o forzados a vivir en guetos. En los años por venir, un destino aún más cruel aguardaría a los judíos. Con Hitler, Alemania se retiró de la Liga de las Naciones en 1933, y este pronto desafiaría el Tratado de Versalles al devolver la milicia alemana a su antigua gloria. Hitler había visto cómo otras naciones desafiaron a la Liga de las Naciones agresivamente con poca o ninguna repercusión. El Japón imperial había invadido Manchuria en 1931 y debido a esto se retiró de la Liga en 1933. Italia, gobernada por el dictador fascista Benito Mussolini, invadió Abisinia, la actual Etiopía, en 1935. En vista de esto, Hitler decidió implementar una política exterior más agresiva. En 1936, Hitler envió 2 divisiones alemanas a recuperar la Renania alemana. Entre Alemania e Italia se formó una alianza conocida como el Eje Roma-Berlín. También en 1936, Japón y Alemania firmaron un acuerdo anticomunista conocido como el Pacto Anti-Comintern. Italia se unió al pacto al año siguiente y para el fin de 1937 también había abandonado la Liga de las Naciones. Con Renania de nuevo en manos alemanas, Hitler decidió emprender la anexión de Austria. El gobierno austriaco había convocado a un plebiscito o referéndum sobre la anexión, pero dejando nada al azar, Hitler ordenó a sus tropas que cruzaran la frontera austriaca el 12 de marzo de 1938, el día anterior a que se celebrara el referéndum. El propio Hitler entró a la capital austriaca de Viena al día siguiente y fue recibido por una multitud entusiasta. Gran Bretaña y Francia protestaron, pero no hicieron nada más para detener a los nazis. El siguiente objetivo de Hitler era Checoslovaquia.
El Sudetenland era una región de Checoslovaquia donde vivían más de 3 millones de alemanes. Hitler exigía que la región se uniera a Alemania. El gobierno checoslovaco protestó y solicitó a sus aliados ayuda al respecto. En septiembre de 1938, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, voló a Alemania para celebrar una serie de reuniones con Hitler para resolver el asunto. En la conferencia de Múnich, el 29 de septiembre, Chamberlain intentó apaciguar a Hitler y evitar una guerra. Cedió ante la demanda de Hitler y el Sudetenland fue cedido a Alemania. Chamberlain volvió a Gran Bretaña, donde declaró haber garantizado la paz en nuestros tiempos. Pero Hitler todavía no estaba satisfecho. En marzo de 1939, el resto de Checoslovaquia fue invadido por tropas alemanas y Hitler comenzó a concentrarse en su siguiente objetivo, Polonia. Tanto Gran Bretaña como Francia informaron al gobierno polaco que si Polonia era atacada, ambas declararían la guerra a Alemania. Sin embargo, Hitler la supuso una amenaza vana. Aún no estaba preparado para librar una guerra en dos frentes por causa de la invasión a Polonia. Y el 23 de agosto de 1939 firmó un pacto de no agresión con la Unión Soviética, gobernada por el dictador comunista José Stalin. Al pacto fue agregado un acuerdo secreto entre los dos países, el cual otorgaba a la Unión Soviética la mitad de Polonia y el control absoluto de los estados bálticos de Letonia, Estonia y Lituania, una vez comenzado el ataque de Hitler. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas invadieron Polonia. 2 días después, Gran Bretaña y Francia declaraban la guerra a Alemania. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. 1939. La invasión a Polonia demostró al mundo el gran poderío del aparato militar alemán. La Blitzkrieg, o Guerra Relámpago alemana, arrasó a Europa con velocidad y eficiencia arrolladoras. Unidades concentradas de tanques, conocidas como Panzers, encabezaron el ataque, y bombarderos llamados Stukas atacaron en picada desde los cielos. Los nazis sitiaron la capital polaca de Varsovia con un bombardeo intenso. El ejército polaco peleó valientemente, pero no fue rival para las fuerzas alemanas muy superiores. El 17 de septiembre, la Unión Soviética atacó a Polonia desde el este. Al final de septiembre, Polonia había caído ante Alemania y la Unión Soviética, quienes ahora se repartirían el país entre ambas. El 30 de noviembre de 1939, las fuerzas soviéticas invadieron Finlandia. La campaña fue feroz y continuó a lo largo del invierno hasta que se firmó un armisticio en marzo de 1940. Los soviéticos habían obtenido territorio defensivo importante, pero pagado un alto precio en bajas de guerra. Como resultado de la invasión, la Unión Soviética fue expulsada de la Liga de las Naciones. Conforme 1939 llegaba a su fin, Gran Bretaña y Francia se preparaban para pelear contra la Alemania nazi. Los meses de invierno fueron tranquilos en el frente occidental, pero en la primavera de 1940, Hitler estaría listo para lanzar una nueva ofensiva contra los aliados. 1940. El 7 de abril de 1940, las tropas alemanas invadieron los países de Dinamarca y Noruega. Dinamarca se rindió de inmediato, pero la resistencia noruega duró hasta junio, cuando finalmente el país capituló. El 10 de mayo, la maquinaria bélica alemana se arrojó sobre las naciones neutrales de Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos con la intención de atacar a Francia. Entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales había sido construida una larga serie de fortificaciones fuertemente armadas a lo largo de la frontera entre Francia y Alemania. A esto se le conoció como la línea Maginot. De cruzar a través de los países neutrales, los alemanes podrían remontar la línea Maginot y atacar a Francia desde el norte de Bélgica. El peso del ataque alemán a los Países Bajos se concentró en Rotterdam, donde un intenso asalto aéreo por parte de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, arrasó la ciudad. El país había sido tomado por las fuerzas alemanas y sus paracaidistas, así que los holandeses se rindieron el 14 de mayo. En Bélgica, 50 divisiones de infantería y 7 unidades Panzer entraron al bosque de Ardennes.
tomando a las incautas fuerzas aliadas completamente por sorpresa. El asalto de la artillería alemana y los bombarderos Stukas obligaron al ejército francés a retirarse. El 12 de mayo, los alemanes cruzaron a Francia y poco después avanzaban hacia el norte para atacar a las fuerzas aliadas en la costa. El mismo día que los alemanes lanzaron su ofensiva occidental, Neville Chamberlain renunció como primer ministro y fue reemplazado por Winston Churchill. Consciente de que Gran Bretaña debía ganar la guerra, exclamó: «Victoria a toda costa, victoria a pesar del terror, victoria sin importar cuán largo y arduo el camino pueda ser, pues sin victoria no sobreviviremos». Mientras los alemanes continuaban su movilización hacia el norte, una gran cantidad de tropas británicas, francesas y belgas llegaron hasta la ciudad portuaria de Dunkerque. Las tropas pronto se vieron sitiadas por fuego de artillería alemán y ataques aéreos constantes. Conforme las tropas aliadas defendían su posición, el gobierno británico comenzó la evacuación de Dunkerque. Una gran variedad de embarcaciones, incluyendo barcazas, botes pesqueros, navíos de placer y acorazados, fueron enviados a través del canal inglés para rescatar a los soldados asediados. Al acercarse los barcos a la orilla, los soldados formados en las playas vadeaban o nadaban hacia ellos. En un lapso de 9 días, el fuego enemigo hundió 30 navíos de guerra y unos 665 barcos. Pero 340.000 soldados aliados, 2/3 de ellos británicos, fueron rescatados y puestos a salvo. Una vez comenzada la evacuación, Bélgica se vio obligada a rendirse. Pero el milagro de Dunkerque había salvado a prácticamente la totalidad del ejército británico y fue considerado por muchos una victoria simbólica, si no una militar. El 5 de junio, al día siguiente, al fin de la evacuación, fuerzas alemanas con un total de 130 divisiones avanzaron hacia el sur, a través de Francia. El ejército francés, con apenas 50 divisiones, no era rival para la Blitzkrieg nazi y rápidamente huyó en retirada. El 14 de junio de 1940, los ciudadanos de París lloraron cuando los soldados alemanes marcharon por sus calles. 2 días después, Paul Reynaud, el premier francés, renunció y fue sucedido por el mariscal Philippe Pétain, el héroe militar de la Primera Guerra Mundial. Pétain convocó a una tregua con Alemania. El 22 de junio, en el mismo vagón del tren que atestiguara la rendición de Alemania en 1918, se firmó el armisticio. Este estipulaba que Alemania ocuparía el norte de Francia. En el sur, Pétain encabezaría un gobierno francés colaboracionista, aunque independiente, cuya capital sería a Vichy. El primer ministro británico, Winston Churchill, anticipando la siguiente jugada de Hitler, se dirigió al pueblo de Gran Bretaña. La batalla por Francia ha terminado. Supongo que la batalla por Gran Bretaña está por comenzar. Así que preparémonos a cumplir con nuestro deber y conducirnos en forma tal que si el Imperio Británico y su comunidad duran 1000 años, la humanidad siga diciendo: fue su mejor momento. Con la caída de Francia, Hitler y sus generales comenzaron a planear la invasión a la Gran Bretaña, cuyo nombre en clave sería Operación León Marino. Sin embargo, antes de que Gran Bretaña pudiera ser conquistada por tierra, debía ser conquistada por aire. Para lograr esta tarea, Hitler recurrió al jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, y le ordenó un ataque aéreo a escala total a la nación isleña. En agosto, la Luftwaffe comenzó a bombardear los campos aéreos utilizados por la FAR, la Fuerza Aérea Real. A pesar de que los alemanes poseían un número superior de aviones, los británicos tenían una ventaja, un invento nuevo llamado radar. Permitía detectar a la Fuerza Aérea Alemana al salir de sus bases en Francia y proporcionaba al Comando Aéreo Británico advertencias anticipadas de los ataques aéreos. Y en vista de que la Luftwaffe despegaba en Francia, su reserva de combustible era limitada en los cielos británicos. La batalla por Gran Bretaña fue testigo de algunos de los combates entre aviadores más fieros de la historia militar. La Fuerza Aérea Real, numéricamente inferior, combatió galantemente y demostró su valor. La Luftwaffe perdía 2 aviones por cada avión británico que lograba destruir.
Aún así, los constantes ataques nazis cobraron su cuota a la FARC. El 23 de agosto, la Luftwaffe bombardeó Londres. 2 días después, la FARC se vengó bombardeando la capital alemana de Berlín, fuertemente defendida. Un Hitler enfurecido ordenó a la Luftwaffe que cesara la campaña contra los campos aéreos de la FARC y que comenzara un ataque aéreo total a Londres. El 7 de septiembre, los alemanes lanzaron un intenso ataque aéreo que los diarios londinenses denominaron el Relámpago. La semana siguiente, el 15 de septiembre, fue lanzado un ataque incluso más intenso sobre Londres, al que los alemanes enviaron 200 bombarderos. La FARC contraatacó efectivamente con combates aéreos que hicieron retroceder al enemigo más allá del Canal de la Mancha. Fue una derrota devastadora para la Fuerza Aérea Alemana. Ya sin superioridad aérea ni marítima, Hitler anunció que la invasión a Gran Bretaña sería pospuesta. En un discurso ante la Cámara de los Comunes, en honor a los valientes pilotos de la FARC, Winston Churchill dijo: Jamás en el campo de los conflictos humanos, nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. La batalla por Gran Bretaña había terminado, pero en los meses siguientes, la Luftwaffe continuaría bombardeando las ciudades de Inglaterra en ataques nocturnos destructivos. Al final, más de 40.000 británicos habían muerto durante estos bombardeos. El 13 de septiembre, las fuerzas italianas estacionadas en Libia cruzaron la frontera con Egipto. Los británicos contraatacaron a los italianos el 9 de diciembre, forzando a los italianos a retroceder, y todo el territorio egipcio fue recobrado con apenas 100 bajas británicas. El 27 de septiembre, Japón se unió oficialmente a las potencias del Eje. En noviembre se le sumaron Hungría, Rumania y Eslovaquia. Winston Churchill sabía que necesitaba ayuda de los Estados Unidos para que Gran Bretaña subsistiera, pero estos se habían mantenido al margen de la guerra. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial, habían seguido una política de aislacionismo. El Congreso había aprobado leyes de neutralidad entre 1935 y 1937 que prohibían al presidente proporcionar ayuda militar a naciones en conflicto. Pero eso estaba a punto de cambiar. El presidente de los Estados Unidos era Franklin Delano Roosevelt. Había sido elegido en 1932 y juró terminar con la Gran Depresión mediante un programa doméstico conocido como el Nuevo Orden. Había reanimado a una nación económicamente devastada, y por ello fue reelegido en 1936 e incluso para un tercer cuatrienio, hecho sin precedente en 1940. Roosevelt sabía que los Estados Unidos tendrían que participar en la guerra, y con la caída de Francia, la opinión pública comenzó a cambiar. Solicitó al Congreso que revisara las actas de neutralidad para que Gran Bretaña pudiera recibir ayuda de los Estados Unidos. Se reintrodujo el servicio militar obligatorio para reforzar a las Fuerzas Armadas. En su última charla informal, en 1940, Roosevelt dijo al pueblo norteamericano que los Estados Unidos debían ser el gran arsenal de la democracia. 1941. El 11 de marzo de 1941, el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acta de Préstamo y Venta. Esto permitía al país prestar equipo militar a las potencias aliadas, principalmente Gran Bretaña, con el conocimiento de que el equipo sería pagado después de la guerra. Mientras tanto, el Eje había crecido hasta incluir a los países de Bulgaria y Yugoslavia. Pero un golpe de Estado a cargo de oficiales del ejército yugoslavo pronto cancelaría el pacto con el Eje. Hitler reaccionó con fuerza. El 6 de abril, el aparato militar alemán atacó simultáneamente a Yugoslavia y a Grecia. Un impresionante ataque aéreo a Belgrado mató a 17.000 civiles y provocó que la ciudad cayera al cabo de una semana. El 17 de abril, con su ejército rodeado, Yugoslavia entera se rindió. Para el 23 de abril, el ejército griego había capitulado y su gobierno había abandonado el país. El 27, las fuerzas alemanas entraron a Atenas y a fines de mayo, toda la Grecia continental y las islas griegas en el mar Egeo habían sido ocupadas por los alemanes. Una vez completada la conquista de los Balcanes, Hitler dirigió su atención a su plan más ambicioso de la guerra, Operación Barbarossa, la invasión de la Unión Soviética.
La mañana del 22 de junio, Alemania rompió su pacto de no agresión con la Unión Soviética al enviar a 3 millones de soldados a cruzar la frontera soviética en un frente de 1.250 kilómetros de largo. El embate de artillería de la Blitzkrieg nazi tomó por sorpresa al Ejército Rojo. La Luftwaffe destruyó 1.200 aeronaves soviéticas sin que lograran despegar siquiera. Las divisiones Panzer surcaron el territorio soviético a un paso feroz. Ciudad tras ciudad fue invadida. Para agosto, los alemanes habían matado o herido a 1,5 millones de soldados rusos y hecho prisioneros a otros 2 millones. Sus generales aconsejaron a Hitler que atacara la capital rusa de Moscú inmediatamente, pero pasó por alto su consejo. En cambio, Hitler desvió unidades Panzer a auxiliar en el ataque a Kiev, en Ucrania, que sucumbió ante los alemanes el 19 de septiembre. La ciudad de Leningrado había sido rodeada por fuerzas alemanas desde el 8 de septiembre y se encontraba sitiada. El avance alemán hacia Moscú fue pospuesto hasta el 2 de octubre, lo cual demostraría ser un error fatal. El invierno ruso llegó antes de tiempo. Fuertes lluvias y nevadas convirtieron los campos de batalla en lodazales y detuvo el asalto alemán. Sin la indumentaria adecuada, sin alimentos ni provisiones, muchos soldados alemanes murieron mientras que otros fueron víctimas del congelamiento. Aprovechando la situación, los dirigentes rusos convocaron a miles de civiles a cavar trincheras y a ayudar en la fortificación de las defensas de Moscú. Cuando la primera helada endureció el suelo, los alemanes continuaron su avance. Llegaron a 12 kilómetros de Moscú, pero las defensas soviéticas se mantenían firmes. Los soviéticos contraatacaron a los mal equipados alemanes a principios de diciembre. Y la ofensiva fue encabezada por sus nuevos tanques P-34. Al terminar el año, habían obligado a la línea del frente alemán a retroceder unos 25 kilómetros. El valor y la determinación de los soviéticos, tras tantos meses de derrota y penurias, asombró a los alemanes. La invasión de la Unión Soviética fue un fracaso, y ahora Hitler debía ingeniárselas para combatir una guerra en 2 frentes. El 11 de agosto de 1941, el primer ministro británico, Winston Churchill, y el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, se encontraron por primera vez a bordo de un destructor naval cerca de la costa de Terranova, Canadá. Fue ahí que firmaron una declaración conjunta de objetivos por la paz, conocida como la Carta del Atlántico. Este documento histórico se convertiría en la base para la fundación de las Naciones Unidas al acabar la guerra. También convinieron auxiliar a la Unión Soviética en su lucha contra Alemania y lanzaron una advertencia a Japón sobre su agresiva expansión en el lejano oriente. Las tensiones entre los Estados Unidos y Japón habían ido en aumento desde la invasión japonesa a Manchuria y su guerra continua en China. Después de que las tropas japonesas desembarcaran en la Indochina francesa en julio de 1941, los Estados Unidos prohibieron todo el comercio con Japón. En octubre, el general Hideki Tojo fue nombrado primer ministro de Japón. Decidió atacar la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái. El almirante Yamamoto, comandante en jefe de la Fuerza Naval japonesa, debía planear la ofensiva. La mañana del 7 de diciembre de 1941, los japoneses atacaron por sorpresa. Encabezaron el ataque 350 aeronaves basadas en portaaviones, muchos de ellos armados con torpedos. En el transcurso de 2 horas, 18 barcos militares habían sido hundidos o seriamente dañados y cientos de aviones destruidos. Más de 2,000 norteamericanos, casi todos personal naval, murieron y otros 1,200 resultaron heridos. Japón había declarado la guerra a los Estados Unidos. Los japoneses continuaron su asalto en el Pacífico, atacando la isla Wake, Guam, Hong Kong, Singapur, las Filipinas y otras islas del Pacífico. Al día siguiente, al ataque a Pearl Harbor, el presidente Roosevelt habló ante una sesión conjunta del Congreso.
solicitó al Congreso una declaración de guerra. Con un voto casi unánime, los Estados Unidos declararon formalmente la guerra a Japón. Gran Bretaña rápidamente siguió sus pasos. El 11 de diciembre, Alemania e Italia declaraban la guerra a los Estados Unidos. Hacia el final de 1941, la guerra, que hasta entonces había sido un conflicto europeo, se extendía ya a cada rincón del globo. 1942. Estados Unidos estaba en guerra y su poderío industrial y militar serían puestos a prueba. El general George C. Scott, jefe del Estado Mayor, aconsejó al presidente Roosevelt que lidiara primero con Alemania, pues creía que esta representaba una amenaza mayor para los Estados Unidos que Japón. Roosevelt accedió. El grueso de las fuerzas norteamericanas combatirían a las del eje en Europa, mientras la Marina de los Estados Unidos se concentraba en los japoneses, quienes estaban a la ofensiva en el Pacífico. En febrero de 1942, el Singapur inglés sucumbió ante las fuerzas japonesas, quienes para marzo habían ocupado las Indias Orientales holandesas. Japón había comenzado su ataque a las Filipinas en diciembre de 1941. La agresión se concentró principalmente en Luzón, la mayor de las islas de las Filipinas. El 2 de enero de 1942, Manila, la capital, fue tomada. El comandante de las fuerzas filipino-estadounidenses, el general Douglas MacArthur, había ordenado la evacuación de sus tropas a Corregidor, una fortaleza isleña en la bahía de Manila, y a la península de Batán, en el oeste de Luzón. Al acercarse los japoneses, el presidente Roosevelt ordenó al general MacArthur que se marchara con su personal a Australia, dejando al general Wainwright al mando de las fuerzas aliadas en las Filipinas. Cuando MacArthur llegó a Australia, dijo, jurando al pueblo de las Filipinas, «Volveré». Las fuerzas norteamericanas y filipinas restantes en Batán se rindieron a los japoneses el 9 de abril. Los japoneses decidieron que sus 76,000 prisioneros de guerra marcharan bajo el abrasador sol tropical hasta los campos de detención a 47 kilómetros de distancia. Durante 6 días, los hombres fueron obligados a marchar sin comida ni agua, mientras los guardias japoneses los torturaban y abusaban de ellos. A su llegada a los campos, más de 22,000 prisioneros habían muerto en la marcha mortal de Batán. La resistencia en las Filipinas terminó con la rendición aliada de Corregidor el 6 de mayo. La moral norteamericana mejoró el 18 de abril de 1942, cuando el coronel James Jimmy Doolittle guió a 16 bombarderos en un sorpresivo ataque aéreo a Tokio, la capital del Japón. Más decidido que nunca a destruir los restos de la flota norteamericana, el almirante Yamamoto y su equipo planearon otro ataque sorpresa. La isla Midway, en el extremo oeste del archipiélago hawaiano, tenía una gran importancia estratégica. Podía ser usada como base de bombardeo por los Estados Unidos en contra de Japón. De ser capturada, podría usarse como base japonesa para atacar a los Estados Unidos. Los japoneses armaron una flota naval gigantesca que incluía 11 acorazados, 8 portaaviones y más de 700 cazas y bombarderos. El almirante Chester W. Nimitz, comandante en jefe de la flota norteamericana del Pacífico, contaba con una flota menor que consistía en 3 portaaviones y 350 aeronaves. Pero los norteamericanos tenían un as bajo la manga. Habían descifrado los mensajes radiales japoneses relativos al ataque sorpresa y decidieron lanzar su propio ataque sorpresivo. La mañana del 4 de junio, los bombarderos de los Estados Unidos destruyeron 3 portaaviones japoneses en 5 minutos. Todavía un cuarto se hundiría más tarde el mismo día. Yamamoto suspendió la invasión de Midway y ordenó una retirada generalizada al día siguiente. Fue una victoria impactante para los Estados Unidos y una derrota atroz para el Japón. La batalla de Midway fue la coyuntura decisiva en el teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Mientras los Estados Unidos movilizaban sus tropas para la guerra en Europa, las fuerzas británicas combatían al eje en el norte de África. En auxilio de los italianos en su lucha contra los británicos, Hitler envió al general Erwin Rommel y a sus unidades Panzer al norte de África. A
Apodado el zorro del desierto, Rommel era un maestro estratega y había ganado una serie de victorias decisivas contra los británicos en 1941. Pero en el fuerte británico de Tobruk, en Libia, se lanzó un contraataque que rechazó a Rommel y a sus tropas africanas, obligándolos a regresar a su punto de partida original. Rommel lanzó una nueva ofensiva en mayo de 1942. Unas cuantas semanas después, los Afrika Korps habían recapturado todo el territorio perdido ante el octavo ejército británico y forzado a los aliados a reagruparse en un baluarte cerca de El Alamein, en Egipto. Al terminar junio, el fuerte británico en Tobruk había caído ante los Afrika Korps de Rommel. Winston Churchill optó por un nuevo líder para la campaña norteafricana. El hombre al que eligió fue el teniente general Bernard Montgomery. El 23 de octubre, Montgomery lanzó su ofensiva en la batalla del Alamein. Un embate de artillería británica azotó a los Afrika Korps de Rommel, seguido de un asalto a cargo de la infantería británica. La primera semana de noviembre ya había atravesado las líneas alemanas y Rommel, contraviniendo las órdenes de Hitler, ordenó la retirada. El 8 de noviembre, tropas norteamericanas y británicas, peleando conjuntamente bajo las órdenes del general Dwight D. Eisenhower, comenzaron a llegar a Marruecos y Argelia, países controladas por el gobierno de Vichy en el sur de Francia. En respuesta a la invasión, los nazis enviaron refuerzos a Túnez y ocuparon toda Francia. La ofensiva aliada fue detenida en el oeste de Túnez a mediados de diciembre. La guerra en Noráfrica continuaría despiadada hasta la primavera siguiente. En el Pacífico, los marines de los Estados Unidos desembarcaron en la isla de Guadalcanal, controlada por los japoneses, en las Islas Salomón el 7 de agosto de 1842. La resistencia japonesa fue sólida. Mientras los marines combatían al enemigo en tierra, la naval enfrentaba a los japoneses en 6 combates principales en las aguas que circundaban a la isla. La fiera y sangrienta lucha por Guadalcanal duró 6 penosos meses. En febrero de 1943, con la ayuda de fuerzas australianas, los norteamericanos habían asegurado la isla. En el frente oriental, 1942 sería testigo de una de las batallas más destructivas de la guerra, la batalla de Stalingrado. El 23 de agosto, los aviones alemanes lanzaron un ataque aéreo sobre la ciudad, en el que morirían unos 40.000 civiles. Tras el asalto aéreo, el sexto ejército alemán, comandado por el general Friedrich Paulus, llegó a las afueras de Stalingrado. El general Vasily Chuikov, el comandante ruso, ordenó a sus hombres enfrentar al enemigo en combate callejero, ocultándose en las ruinas de edificios y atacando a las fuerzas alemanas con rifles y granadas de mano. Este combate brutal duró meses. Para noviembre, el sexto ejército alemán había ocupado la mayor parte de la ciudad. Entonces, el 19 de noviembre, los soviéticos contraatacaron desde el norte y el sur a gran escala, con tanques y artillería pesada. Para el 22, los alemanes estaban completamente rodeados. El general Paulus deseaba abrirse paso peleando hasta lograr abandonar la ciudad, pero Hitler le ordenó que mantuviera Stalingrado a toda costa. El crudo invierno ruso había llegado y lisiado a la mayoría del ejército alemán. Con los soviéticos reduciendo el cerco, el fin estaba próximo. El 31 de enero de 1943, el general Paulus rindió al sexto ejército alemán a los soviéticos. 200.000 rusos y 140.000 alemanes habían muerto en batalla, y otros 90.000 alemanes fueron hechos prisioneros. Esta fue una derrota devastadora para Hitler y los nazis. La batalla de Stalingrado fue el punto de quiebre más importante de la guerra en Europa. 1943. En la campaña norafricana, Rommel contraatacó en el sur de Túnez el 14 de febrero y obligó a los norteamericanos a retroceder 31 kilómetros, expulsándolos del paso Kasserine, de importancia estratégica vital. Al intentar llegar hasta Argelia, se topó con fuerte resistencia aliada. Hitler ordenó a Rommel retirarse en marzo, cuando los cuerpos americanos y británicos cercaron a los Afrika Korps. A mediados de mayo, los restos de las fuerzas alemanas e italianas se rindieron en Túnez. La campaña norafricana había terminado. El 10 de julio de 1943, las fuerzas aliadas tomaron por asalto las playas de la isla de Sicilia. Guiados por el general británico Montgomery y el general norteamericano Patton, sus ejércitos se abrieron paso por la isla.
A mediados de agosto habían asegurado la isla y la mayoría del ejército alemán se retiraba a Italia. Con la derrota de los italianos en el norte de África y Sicilia, Benito Mussolini fue destituido y encarcelado. Después, sería rescatado por los alemanes con una audaz incursión de paracaidistas. El gobierno italiano firmó un armisticio secreto con los aliados el 3 de septiembre, que se hizo público el día 8. Mientras tanto, las fuerzas alemanas se apresuraban a ocupar Italia, capturando a sus antiguos colaboradores. A principios de septiembre, los aliados comenzaron la invasión a Italia. Al terminar el año, su avance hacia el norte fue interrumpido en la línea Gustav, una posición defensiva construida por los alemanes que abarcaba desde Nápoles hasta Roma. La guerra en Italia había llegado a un estancamiento. El 26 de noviembre, los tres grandes, Roosevelt, Churchill y Stalin, se reunieron en Teherán para discutir la Operación Jefe Supremo, la invasión aliada a Europa Occidental. El general Dwight D. Eisenhower fue elegido comandante supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada en Europa del Oeste. Stalin prometió que la Unión Soviética declararía la guerra a Japón una vez que Alemania fuera derrotada. La Operación Jefe Supremo marcaría el inicio del fin de Hitler y el Tercer Reich. 1944. Para romper el estancamiento de la campaña italiana, los aliados colocaron 40.000 soldados detrás de las líneas alemanas en Asia, el 22 de enero de 1944, tomando a los alemanes completamente desprevenidos. El comandante aliado, el general John Lucas, dudó en avanzar hacia Roma debido a la escasez de provisiones. Esto, a su vez, permitió a los alemanes enviar refuerzos a la región, entrampando a las fuerzas aliadas los siguientes 4 meses. Las fuerzas aliadas intentaban cruzar la línea Gustav en el sur, enfocándose en la captura del baluarte alemán en Montecassino. Desde enero hasta abril, atacaron la ciudad con resultados mínimos. El monasterio ancestral, edificado en la cumbre 1000 años antes, fue reducido a escombros por un ataque aéreo de los aliados. En mayo, lanzaron una ofensiva final para apoderarse de la ciudad. La avanzada estuvo conformada por miles de soldados polacos que habían huido de su país en 1939 para unirse a la causa aliada. Tras 6 días de combate brutal, la fortaleza sucumbió el 18 de mayo. El 23 de mayo, las tropas norteamericanas finalmente avanzaron desde la costa de Anzio, obligando a los alemanes a abandonar la línea Gustav en su totalidad. Los ejércitos aliados entraron a la capital italiana Roma el 4 de junio, vitoreados por multitudes jubilosas. Roma había sido liberada. Era el turno de Francia. El plan de la Operación Jefe Supremo disponía que los aliados invadieran Francia desde la costa de Normandía. 2 divisiones norteamericanas desembarcarían en playas con el nombre en clave de Omaha y Utah. Una división canadiense y una británica desembarcarían en playas con los nombres en clave de Juno, Espada y Oro. El 5 de junio, una mejoría en el clima permitió que la invasión comenzara. Paracaidistas aliados cayeron detrás de las líneas enemigas al abrigo de la oscuridad. Sufrieron muchas bajas, pero lograron apoderarse de los caminos que desembocaban en la playa. El 6 de junio de 1944, fue lanzado el ataque anfibio más grande de la historia. A las 6:30 a.m., soldados aliados tomaron por asalto la costa de Normandía. La lenta reacción por parte de los alemanes permitió a los aliados desembarcar en 4 de las 5 playas sin pérdidas mayores. Pero para la primera división norteamericana en Omaha, la historia fue completamente distinta. Desde los riscos y acantilados que dominaban la playa, los alemanes, fuertemente armados, la acribillaron con artillería, morteros y ametralladoras. El número de bajas fue enorme en la sangrienta Omaha. Pero los valientes norteamericanos se abrieron paso. Al caer la noche, habían logrado tomar la playa, permitiendo a más tropas aliadas tocar tierra. El costo en vidas humanas del día D fue impresionante. Más de 100.000 bajas aliadas. Pero la invasión fue un éxito. Al terminar junio, los aliados contaban con 1 millón de hombres en Normandía. La embestida aliada desde Normandía comenzó el 25 de julio.
Las fuerzas británicas y canadienses eran comandadas por el general Montgomery. Las divisiones norteamericanas consistían en el primer ejército encabezado por el general Courtney Hodge y el tercer ejército por el general George Patton. En agosto, el tercer ejército de Patton se enfrentó con el 50 Batallón Panzer y el séptimo ejército alemanes al oeste de Falaz. Fue la mayor batalla de tanques librada en el frente occidental. Casi 1.500 tanques combatieron en un área de 500 kilómetros cuadrados. La batalla terminó en la victoria aliada el 20 de agosto, con 100.000 alemanes muertos y 50.000 hechos prisioneros. El avance aliado continuó a través de Francia y el 25 de agosto, las fuerzas estadounidenses y francesas finalmente liberaron París. Las calles estallaron en celebraciones. Una vez asegurada París, las fuerzas aliadas continuaron su marcha contra los alemanes. A mediados de septiembre, los aliados ya controlaban Bélgica y Luxemburgo. En una ofensiva de verano en el frente oriental, el ejército rojo ruso logró forzar a los alemanes a retroceder 156 kilómetros, destruyendo 28 de sus divisiones. Luego los soviéticos marcharon a capturar Rumania, Bulgaria, Yugoslavia y Hungría. Para el otoño, los soviéticos se acercaban a la capital polaca de Varsovia. En tanto, los aliados lograban ciertos éxitos en el teatro del Pacífico. En la batalla de las Filipinas, los pilotos navales norteamericanos derribaron más de 300 aviones japoneses y hundieron a 3 de sus portaaviones. El 20 de octubre, el general MacArthur lanzó su ataque a la isla Leyte en las Filipinas centrales. Aviones norteamericanos atacaron campos aéreos japoneses, destruyendo más de 3.000 aviones. Casi de inmediato, le siguió un asalto terrestre. El general MacArthur bajó a tierra pocas horas después de iniciado el asalto y anunció: «Pueblo de las Filipinas, he vuelto». El ataque aliado a las Filipinas obligó a la marina japonesa a desplegarse con toda su fuerza. La batalla del Golfo de Leyte duró 3 días y fue la mayor batalla naval de la historia. La flota japonesa perdió 26 acorazados y la norteamericana 6. Hicieron su primera aparición en la guerra los kamikaze, pilotos suicidas que cargaban sus aviones con explosivos e intencionalmente se estrellaban contra navíos estadounidenses. A pesar de estas misiones suicidas, la naval japonesa fue duramente derrotada y demostraría su ineficiencia el resto de la guerra. Sin embargo, el combate terrestre en las Filipinas continuó hasta junio de 1945, cuando los japoneses, víctimas de bajas terribles, finalmente huyeron de las islas. En noviembre de 1944, Roosevelt fue reelegido para un 4º periodo como presidente de los Estados Unidos. Las victorias en el Pacífico y en Europa parecían poner el fin de la guerra a su alcance. Las fuerzas aliadas se preparaban a invadir Alemania desde el oeste, mientras el ejército rojo soviético se aproximaba por el este. Pero Adolfo Hitler aún tenía una carta que jugar, un albur final y desesperado para asegurar la supervivencia del Tercer Reich. A la orden de Hitler, más de 250.000 soldados alemanes y 1.000 tanques fueron secretamente desplazados al bosque de Ardennes. Su objetivo sería dividir en 2 a los ejércitos aliados en el frente occidental y capturar Amberes. La mañana del 16 de diciembre, los alemanes atacaron, tomando a los norteamericanos completamente desprevenidos. El asalto alemán provocó la retirada aliada, creando una hendidura de 18,5 kilómetros en el frente norteamericano. El encuentro en el bosque de Ardennes se conoció como la Batalla del Bulto. El tercer ejército de Patton fue llamado al rescate de las tropas norteamericanas. El combate continuó hasta enero de 1945, cuando la saliente en las líneas aliadas fue eliminada y el ejército alemán fue destruido. La jugada desesperada de Hitler había fallado. 1945. El 12 de enero, los soviéticos renovaron su ofensiva en Polonia. Para el 17, habían capturado Varsovia. A fin de mes, habían cruzado la frontera polaco-alemana y estaban a solo 21 kilómetros de Berlín cuando su avance se detuvo en el río Oder. El 4 de febrero, los 3 grandes, Roosevelt, Churchill y Stalin, se reunieron nuevamente, esta vez en Yalta, en Ucrania.
Stalin accedió a unirse a la guerra contra Japón 3 meses después de que los alemanes se rindieran a cambio de concesiones territoriales en el lejano oriente. Firmaron la Declaración de Yalta de la Europa Liberada, en la que los aliados establecían su agenda para la Europa de la posguerra. Roosevelt y Churchill se vieron obligados a conceder mucho de Europa del Este, principalmente Polonia, a la Unión Soviética. De vuelta en el frente occidental, los aliados se preparaban a cruzar el río Rin. Los alemanes comenzaron a volar puentes conforme se retiraban cruzando el Rin. El 7 de marzo, un pelotón norteamericano se apoderó de un puente ferroviario que cruzaba el río en Remagen. En el puente se habían colocado explosivos que no habían sido detonados. Este golpe de suerte permitió que miles de soldados aliados cruzaran a Alemania. Al comenzar abril, el Valle del Ruhr estaba completamente rodeado por los aliados y más de 300.000 soldados alemanes habían sido hechos prisioneros. La liberación de Europa estaba a la vista, pero la desgracia cayó sobre el pueblo norteamericano. El 12 de abril, el presidente Franklin Roosevelt, el hombre que rescató al país de la Gran Depresión y lo guió a través de la guerra, murió de una hemorragia cerebral. Lo sucedió el vicepresidente Harry S. Truman, quien vería la conclusión de la guerra. Mientras los estadounidenses y los británicos empujaban hacia el este a través de Alemania, el Ejército Rojo se movilizaba desde el río Oder y rápidamente se acercaba a Berlín. Con la fuerza de 3 millones de hombres, los soviéticos pronto rodearon la capital alemana. El 25 de abril, tropas norteamericanas y soviéticas entablaron contacto cerca de Torgau, en la ribera del Elba. Este encuentro histórico significó que Alemania había sido partida por la mitad. El 29 de abril, las fuerzas alemanas en Italia por fin se rindieron a los aliados. Los partisanos italianos capturaron a Benito Mussolini cuando él y otros fascistas trataban de escapar a Suiza. Fueron ejecutados y sus cuerpos llevados a Milán, donde fueron colgados de cabeza y exhibidos públicamente. El 30 de abril, el Ejército Rojo finalmente capturó Berlín. Adolfo Hitler, viendo destruido su sueño de un imperio milenario, se suicidó dándose un tiro en la cabeza. En uno de sus últimos actos oficiales, Hitler había designado al almirante Karl Dönitz, su sucesor, como jefe de Estado. Dönitz envió a su representante, el general Alfred Jodl, al cuartel general de Eisenhower en Reims para firmar el armisticio. El 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente a los aliados. La guerra en Europa había terminado. Los aliados proclamaron el 8 de mayo el Día de la Victoria en Europa. A lo largo y ancho de los Estados Unidos y Gran Bretaña, las celebraciones atestaban las calles. Los nazis habían sido derrotados, pero los aliados seguían en guerra con Japón. El 19 de febrero de 1945, 30.000 marines de los Estados Unidos invadieron la isla de Iwo Jima, ubicada solamente a 470 kilómetros de Japón. La isla estaba sólidamente fortificada y guardada por 21 soldados japoneses. Iwo Jima fue testigo de algunos de los combates más encarnizados de la guerra. El 23 de febrero, los marines norteamericanos tomaron el monte Suribachi en el extremo sur de la isla e erigieron una bandera de los Estados Unidos en la cima. El combate continuó durante casi otro mes antes de que los norteamericanos tomaran el control de la isla. Más de 6.000 marines murieron en Iwo Jima. El 10 de abril, el 10º Ejército estadounidense desembarcó en la isla de Okinawa, donde fueron recibidos por una fiera resistencia japonesa. El combate duró hasta el 22 de junio, fecha en que la isla fue finalmente tomada por los aliados. Sin embargo, el precio de la victoria fue muy elevado. El número de bajas norteamericanas superó los 40.000, de las cuales más de 12.000 murieron. Más de 100.000 soldados japoneses perdieron la vida defendiendo la isla de Okinawa. El 17 de julio, el presidente Truman se reunió con Churchill y Stalin en la conferencia de Potsdam en Alemania. Los tres grandes emitieron una declaración conjunta en la que exigían la rendición incondicional de Japón, pero los japoneses se rehusaron.
El presidente Truman debía decidir entre dos opciones: comenzar la invasión a Japón o hacer uso de una nueva superarma de poder destructivo masivo, la bomba atómica. Creyendo que así salvaría la vida de miles de soldados norteamericanos, el presidente Truman tomó la fatídica decisión de detonar la bomba. A las 8:15 a.m., el 6 de agosto de 1945, el bombardero B-29, conocido como el Enola Gay, arrojó una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. Más de 70,000 personas murieron instantáneamente. Miles más morirían a consecuencia de heridas o enfermedades inducidas por la radiación. Aún así, los japoneses se rehusaban a rendirse. El 9 de agosto, una segunda bomba atómica fue arrojada sobre la ciudad japonesa de Nagasaki, matando a más de 35,000 personas. El 15 de agosto, el emperador Hirohito de Japón anunciaba a su pueblo la rendición de Japón a los aliados. El 2 de septiembre de 1945, la rendición formal se firmaba en la bahía de Tokio a bordo del USS Missouri. A la cabeza de la delegación aliada se encontraba el general Douglas MacArthur, quien posteriormente se convertiría en el gobernador militar del Japón ocupado. La Segunda Guerra Mundial, la guerra más destructiva de la historia, por fin había terminado. Las postrimerías de la guerra. Con la liberación de Europa, llegó un descubrimiento de horror indescriptible. Durante la guerra, los nazis habían establecido campos de concentración en los países ocupados. Los judíos y otras personas, a quienes los nazis consideraban indeseables, habían sido deportados a guetos y a campos de trabajo donde muchos murieron a causa de la esclavitud, el hambre y fusilamientos masivos. En la conferencia de Wannsee, celebrada en enero de 1942, los nazis decidieron implementar la solución definitiva: la total exterminación del pueblo judío. Al terminar la guerra, los nazis habían asesinado metódicamente a más de 6 millones de judíos en lo que se conoce como el Holocausto. Después de la guerra, se llevó a cabo un tribunal militar internacional en Nuremberg. Los perpetradores nazis fueron juzgados por sus crímenes de guerra y muchos fueron sentenciados a muerte. El costo humano durante la Segunda Guerra Mundial se calcula en 55 millones de muertos, 25 millones de militares y 30 millones de civiles. Las ciudades ancestrales de Europa y Asia fueron reducidas a cenizas. Las tensiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos aumentaron en los años siguientes a la guerra. Winston Churchill había descrito la influencia comunista de la Unión Soviética en la Europa de la posguerra como una cortina de hierro que descendía a lo largo del continente. Esto fue más evidente en Alemania. El Estado alemán dejó de existir tras la guerra. El país fue dividido en zonas separadas y ocupado por las potencias aliadas de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Berlín, localizada dentro de la zona soviética, también fue dividida entre las cuatro potencias. En 1949, el país fue dividido en la Alemania Oriental comunista y la Alemania Occidental democrática. Los enfrentamientos generados por la diferencia de ideologías en el este y el oeste dieron lugar a una guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que duraría más de 40 años. Doblaje hecho en México por AF de Tobin House.